Bienvenidos a un video más. En este video vamos a ver acerca de el método de integración de Simpson 1/3. El método se basa en lo siguiente. Si tenemos la gráfica de una función, entonces lo que vamos a hacer es dividir en dos intervalos del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí queremos integrar de x0 a x2. Y lo que hace este método es que para estos puntos, a diferencia de lo que teníamos en el método del trapecio, que simplemente era una línea recta, esto va a permitir que el resultado sea más exacto, pero tiene una condición. Para poder aplicar este método, el espacio que existe entre x0 y x1 tiene que ser el mismo que existe entre x1 y x2. Es decir, estos valores de distancia tienen que ser iguales, los vamos a llamar h. Entonces aquí, para cada uno de estos puntos tenemos una altura definida. Para este sería f de x0, f de x1 y f de x2. Dijimos que esto se ajusta a una función cuadrática, una parábola, y entonces esta integral la podríamos representar mediante un ajuste con un polinomio de Lagrange de segundo grado. Es decir, aquí vamos a calcular L0 para x, que multiplica a f de x0, más L1 que multiplica a f de x1, más L2 que multiplica a f de x2. Todo esto por el diferencial de x. Toda esta integral parece muy complicada, pero aquí viene la parte importante de que esto sea igual en ambos intervalos. Eso nos va a permitir que muchos de estos factores se reduzcan. Y si se cumple la condición de que h sea igual en los dos intervalos, entonces esto se va a poder reducir a que la integral es aproximadamente igual a el espacio entre los valores de x sobre 3 por f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2. Bien, entonces la única condición para ejecutar el método de Simpson 1/3 es que este y este valor sean iguales. Vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a calcular la integral desde 1 hasta 2.5 del logaritmo natural de el seno de x. Bien, esta integral pues no es sencilla de resolver por métodos analíticos, probablemente sea imposible de calcular con métodos analíticos, entonces lo que vamos a hacer es aplicar Simpson 1/3. Entonces para esto vamos a hacer una tabla en donde vamos a poner x y f de x. El límite inferior sabemos que es 1,
el límite superior es 2.5. Necesitamos encontrar el valor que vendría siendo x1. Pusimos x0 y x2. Para encontrar ese valor podemos calcularlo con h igual a b menos a sobre n. Aquí sabemos que b es el límite superior de la integral, a es el límite inferior de la integral y n es el número de intervalos. En el caso de Simpson 1/3, pues siempre vamos a tener dos intervalos. Bien, esto es igual a 0.75. Entonces, si al límite inferior 1 le sumamos 0.75, nos va a dar 1.75. Y si a ese valor le sumamos 0.75, nos da 2.5. Ahora, tenemos que evaluar 1.75 y 2.5 en la función, en logaritmo natural del seno de x. En este caso, pues tiene que estar en radianes. Bien, y lo último que tenemos que hacer para calcular el valor de la integral, pues, es sustituir estos valores en la fórmula. Entonces la integral va a ser aproximadamente 0.75, que es el valor de h, sobre 3, que multiplica al valor de f de x0. Entonces esto es x0, esto es x1 y esto es x2. Entonces el valor de f de x0 es más 4 veces el valor de f de x1 más f de x2. Y esto es aproximadamente igual a menos 0.187638. Entonces este es el valor de la integral. Les decía, esta pues es prácticamente imposible de hacerlo de forma analítica. Como es una integral definida, entonces podríamos aplicar Simpson 1/3. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.